Te damos la bienvenida una vez más a Reflexiones de Esperanza. El tiempo del fin, fantasía o realidad. Fantasía o realidad. Saben, queridos hermanos, que muchos no creen en el fin del tiempo. Algunos piensan que es una fantasía, como cuando vemos las películas que nos hablan del fin del mundo. Es solamente una fantasía. Algunos no lo toman como una realidad. Por eso cuando se les habla de la segunda venida de Cristo, del fin del tiempo, no lo creen porque piensan que es una fantasía. Ahora, desde el año 2000 hemos sido testigos de más de 10 fines del mundo. Desde el 2000 hemos visto 10 veces que han pronosticado ¿qué cosa? El fin del mundo. Voy a compartir con ustedes algunos, no los vamos a ver todos, no los vamos a explicar, pero vamos a ver algunos. Por ejemplo, en el año 2000, ¿qué era lo que se esperaba? El fin. El fin. Que en un error en las computadoras que no estaba correcto, iba a hacer que todo entonces no funcionara y el mundo iba a caer en un caos y que eso iba a traer el fin. Sin embargo, queridos hermanos, en el año 2000 no pasó nada. De hecho, muchas personas proveyeron sus alimentos, todo lo que iban a necesitar cuando el mundo cayera en un caos. Sin embargo, queridos hermanos, no pasó nada. En el 2006 se decía que era el año del anticristo, porque el 6 de junio del 2006 iba a nacer el anticristo en este mundo y entonces se iba a terminar y llegaría el fin del tiempo. Pasamos de ahí y brincamos 6 años más y llegamos al año ¿qué? 12. Al año 2012. ¿Y qué fue lo que pasó en el año 2012? Calendario. El calendario maya, se habló y se dijo que todo estaba escrito ahí, que el calendario decía que se tenía que terminar el mundo. Sin embargo, queridos hermanos, se hizo hasta hecho una película de eso. Sin embargo, pasó el año 2012 y el calendario maya falló. Ahora, brincamos hasta el 2013. En el 2013, queridos hermanos, el Papa Benedicto puso su renuncia y a partir de ahí entonces se comenzaron a decir que eso era una profecía de Nostradamus, porque a la renuncia del Papa Benedicto, queridos hermanos, entonces iba a llegar el famoso Papa Negro. Y la gente lo creyó. Sin embargo, pasó el año 2013 Y no pasó nada. y no pasó nada, el mundo sigue. Llegamos al año 2014, que tal vez ustedes no escucharon, la mitología vikinga. Odín y Loki son los dioses que los vikingos adoran, y Odín es el dios de la misericordia, el dios de la sabiduría, y que entonces iba a pelear con este dios que era malo y se iba a acabar el mundo. Sin embargo, no pasó nada. El año 17, el eclipse solar del 21 de agosto del 2017 presagiaba ¿qué cosa? El fin del mundo. El fin del mundo. Sin embargo, no pasó nada. Ahora, hay una persona, queridos hermanos, que dijo que el fin del mundo llegaría en el año 2600. Todavía falta. De hecho, él murió. No lo va a poder ver. Y podríamos estar viendo cantidad, pero estos son los que hemos visto los últimos 10 casos, los últimos 10 temas acerca de ¿qué? Del fin del mundo. Y si nosotros agregamos las películas que nos hablan del tiempo del fin, queridos hermanos, nombraríamos muchas. Yo recuerdo una que escuché, que vi con este famoso hombre que decía la guerra de los mundos, que hablaba del fin del tiempo. Por eso muchas gentes cuando ven las películas que hablan del fin del mundo creen que es una fantasía, que no es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando todas estas cosas no se cumplen? ¿Qué creen que pasa? La gente se pone tibia, no le hace Exactamente. El asunto es que cada vez que dicen que el fin del mundo llega
y que se va a terminar en tal año, tal fecha y no pasa, la gente, queridos hermanos, pierde credibilidad aún en la palabra de Dios, y cuando se les habla de la segunda venida, entonces no creen. Dicen que no. Una persona me dijo en una ocasión, me dice: pastor, pero a mí desde pequeño me están hablando de la segunda venida de Cristo. En aquel tiempo ya iba casi para 60 años, dice: tengo 60 años y Cristo Jesús no ha venido. Sin embargo, él murió de cáncer. ¿Por qué? Porque el diablo hace que todo esto, queridos hermanos, lastime la credibilidad o la fe de las personas. Ahora miren más o menos lo que se veía en el año 2000 o antes del año 2000. Según el reloj del mundo, estamos a pocos meses del comienzo de un nuevo milenio, era lo que se decía antes del año 2000. Hay variadas reacciones en cuanto al nuevo milenio. Se escuchaba que se iba a terminar, que todo iba a pasar, cantidad de teorías, de filosofías que estaban diciendo los hombres de lo que iba a pasar. De hecho, estaban haciendo preparativos para el año 2000. El Papa Juan Pablo II había programado un jubileo para el año 2000, porque se creía que iba a ser el fin. Será el año de la reconciliación, del perdón, del inicio de un nuevo mundo de paz después de que el mundo pasara por una experiencia difícil. Pero dentro de todo lo que estaban esperando habrá reunificación de las iglesias cristianas en un solo cuerpo. Sin embargo, el año 2000 pasó y no pasó nada. El mundo siguió igual. Para otros, el advenimiento del 2000 no traía buenas cosas. Por ejemplo, los astrólogos no se quedan atrás. Ellos vaticinan que, por ejemplo, California se hundiría en aquel tiempo el 17 de octubre del año 2000. Sin embargo, pasamos el 2000 y ya pasaron 20 años y California sigue estando en el mismo lugar. Que el fin ocurriría solo hasta el año 3797. Y finalmente, hay hasta científicos que prevén el fin tras el choque de un cometa con la Tierra en pocos años, y entonces llegará el fin. Esa era la manera en que lo veían, queridos hermanos, antes del año 2000. Sin embargo, estamos hablando de un reloj apocalíptico. Permítanme tantito, déjenme mostrarles lo que quiero que entiendan. Tal vez ustedes lo han visto en las noticias, pero se está hablando mucho ahora del reloj apocalíptico. ¿Y quiénes lo están anunciando? Los científicos. Quiero que escuchen esto. O que le han llamado el reloj del apocalipsis o del fin del mundo. Es un reloj que coordinan algunos científicos. Hay varios premios Nobel en el comité que maneja este reloj. Le llaman el reloj del apocalipsis. Bueno, pues lo acaban de adelantar. Los responsables de manejar este reloj ajustaron hace unas horas la simbólica cuenta regresiva hacia una catástrofe mundial al punto más cercano a la medianoche en sus 73 años de historia. Argumentaron el peligro existencial de una guerra nuclear y el cambio climático. El reloj fue adelantado de 2 minutos a 100 segundos de la medianoche. Esto es un ajuste de más o menos 20 segundos. La medida fue tomada por el Consejo de Ciencia y Seguridad del grupo en asesorías con su comité, que incluye a 13 premios Nobel. So that's why the clock has been moved forward 100 seconds before. Así es de que, ¿qué es el reloj apocalíptico? Aunque ellos estén diciendo que están hablando de los problemas nucleares, de todo eso, queridos hermanos, tienen nociones en que la Biblia está hablando de un fin. Ahora me llama la atención que dicen a medianoche. A medianoche. Y la Biblia ha usado en algún momento también esa definición. Aunque ellos lo están viendo en la catástrofe natural, queridos hermanos,
La verdad es que ellos están viendo que algo va a venir, aunque lo apliquen terrenalmente, aunque lo apliquen catastróficamente, queridos hermanos. Ellos están hablando de ¿qué? De un tiempo de ¿qué? Del fin. Ahora el reloj ya se adelantó. Por eso, queridos hermanos, el tiempo del fin es el fin del tiempo de gracia. Ese es el tiempo del fin. Es el fin del tiempo de gracia, ¿para quién? Para el hombre, para la humanidad, para todos los que estamos viviendo en este mundo. Ahora miren lo que dice, por ejemplo, Jesús. ¿Dios nos habla del tiempo del fin? Claro que sí, Dios nos habla del tiempo del fin. En Mateo capítulo 28, versículo 30 dice así: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cristo Jesús lo mencionó. Quiere decir entonces que el tiempo del fin ¿es ficción o es realidad? Es realidad. Es una realidad. Cristo Jesús lo dijo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí mismo en Mateo capítulo 24 versículo 14 dice Jesús: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué dice? Y entonces vendrá el fin. Si nos damos cuenta, Cristo Jesús, queridos hermanos, toca el fin del mundo. Pero el fin del mundo no va a suceder hasta que, dice Jesús, hasta que se haya predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Entonces dice, vendrá el fin. Quiere decir, el tiempo del fin sí llegará, pero junto con él terminará también ¿qué? El tiempo de ¿qué? ¿De la gracia? El tiempo de la gracia. Por eso el evangelio se tiene que predicar a todo el mundo, porque Dios le está dando la oportunidad al ser humano de ser salvo a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso Cristo Jesús nos habla de la realidad, el fin del tiempo de gracia. ¿Para quién? Bueno, Para el hombre. Para el hombre. Si nos damos cuenta, el fin del mundo no va a terminar en una guerra nuclear. O como lo explicaban antes, que iba a ser una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, y se iba a agregar China y otros países, y que se iba a acabar el mundo y que unos a otros se iban a destruir. No, la Biblia no habla de una guerra entre naciones. La Biblia está hablando de que el fin del mundo termina cuando Cristo Jesús viene, cuando se termina de predicar el evangelio, pero no a través de guerras entre naciones. Jesús dijo: y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio. Entonces dice, vendrá el fin. ¿Por qué es importante que pongamos atención a lo que Cristo Jesús dice? Jesús dijo en el versículo 35, Mateo 24, el cielo y la tierra, ¿qué? pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si Cristo Jesús habló de un fin, va a suceder, va a pasar. Cristo Jesús no nos estaba hablando de una ilusión, de una fantasía. Cristo Jesús nos estaba hablando de un evento real, de algo que va a suceder, de algo que queramos o no, va a pasar en este mundo. Por eso el tiempo del fin es que es verdad, es verdad. Tenemos que creerlo porque Cristo Jesús lo dijo. Jesús dijo, el mundo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca. La palabra de Cristo Jesús no queda en el vacío. La palabra de Cristo Jesús no queda a la deriva, no queda en el aire. La palabra de Cristo Jesús se cumple. Por eso Él dijo con toda seguridad, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pueden pasar, pero mi palabra no. Quiere decir que lo que Cristo Jesús dijo se tiene que cumplir.
Por eso lo que nosotros estamos creyendo no es una fantasía, es una realidad. Es una verdad porque creemos en ¿quién? En Cristo. Ahora, Cristo Jesús nos dijo de esta manera, tenemos que ser también conscientes. Jesús dijo dos cosas en cuanto al fin. La primera, Mateo 24:6 dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué no nos debemos de turbar? Porque tenemos confianza en Él. Porque es necesario, dice ahí. Porque es necesario, dice Jesús. Es necesario. Jesús dice, estoy permitiendo que pase lo que es necesario. Es necesario. Entonces, Cristo Jesús permite que pasen las guerras y los rumores de guerras. Dice Jesús, pero no se turben. Es necesario que pase esto. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Y qué dice? Pero aún no es el fin. Es el comienzo. El versículo 7 dice, y será el comienzo ¿de qué? De dolores, de sufrimiento. Pero Jesús dice, no es el fin. Es necesario que todo esto pase. ¿Por qué? Para que las personas vean que Cristo Jesús cumple lo que Él dice. Es necesario que se vea todo esto, porque Cristo Jesús lo estaba diciendo, que ¿para qué? Para bendición y para beneficio de aquellos que necesitan creer en Jesús. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y en el versículo 35 dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? El Padre. Ahora, déjenme explicarles esto. Hay muchas personas que entonces dicen, bueno, aquí está, por eso no debemos de preocuparnos porque el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, ¿para qué estar preocupado de algo que no sabemos ni cuándo va a llegar? Espérame. Ese no es el propósito ni la enseñanza que Cristo Jesús está diciendo. Lo que Jesús dice es que en la venida no debemos de poner fecha ni día, pero sí debemos de guiarnos, ¿por qué? Por las señales antes de su venida, de lo que es necesario que acontezca. El problema es cuando nosotros buscamos una fecha exacta, día, minuto, hora o segundo, y decimos tal fecha va a venir Jesús. Ese es el problema. Por eso Cristo Jesús en ninguna manera autorizó que el hombre buscara con exactitud la segunda venida de Cristo, sino que se guiara ¿por qué? Por las señales. Por las señales, las evidencias. Lo que nos está anunciando que Cristo Jesús viene pronto. Esas son las dos cosas que Cristo dijo. Por eso en San Juan capítulo 14, versículo 1 y 2 dice así. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿qué dice? Vosotros también estéis. Jesús dice, no te turbes por lo que va a venir. No te turbes por lo que está pasando. Si tú crees en Dios, dice Jesús, cree también en mí. Por eso, queridos amigos que nos acompañan, déjame decirte algo y te lo digo en el amor de Cristo. Si nosotros creemos en Dios, como resultado, debemos de creer en Jesús. Amén. Si tú me dices que crees en Dios, pero no crees en Cristo, entonces no está completo. Jesús dijo, si tú crees en Dios, cree también en mí. Tú no puedes decir que adoras a Dios si crees en el Dios de los cielos, pero estás rechazando a Jesús. Si tú crees en Dios, como resultado debes de creer en Cristo. Eso es lo que Jesús nos enseña. Si tú crees en Dios, debes de creer también en mí. Ahora, creer en Cristo Jesús, ¿qué significa?
Creer en Cristo Jesús significa lo que Él me está diciendo. Recuerden que Cristo Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De su Padre. De su Padre. Y todo lo que Cristo Jesús habló, lo habló de acuerdo a la voluntad de Dios. No he venido, dice, a traerme a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso dice Jesús, si tú crees en Dios, tú vas a creer en mí, dice Jesús. Pero si tú crees en Dios y me rechazas a mí, no puede ser verdadero. Necesitamos creer en Cristo. Necesitamos creer lo que Cristo Jesús dice. No te dejes engañar cuando el diablo te dice, tú crees en Dios. No necesitas creer en Jesús. Jesús dijo todo lo contrario. Si tú crees en Dios, debes de creer en Cristo Jesús. Ahora, la promesa que Cristo Jesús hizo es, si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dijo Jesús? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es la promesa? Cristo Jesús dijo, me tengo que ir, pero voy A regresar. a regresar. Esa fue la promesa. Y sobre esa promesa, queridos hermanos, los discípulos predicaron el evangelio de la resurrección de Cristo, del sacrificio de Cristo, pero también hablaron de la pronta venida de Cristo Jesús. Es sorprendente de cómo los cristianos en el tiempo de los apóstoles, queridos hermanos, vivían con la convicción y la seguridad de que Cristo Jesús iba a regresar, ¿qué? Pronto. Ellos no lo esperaban para el 2030, ellos los esperaban para ese mismo tiempo. ¿Cómo debemos de vivir nosotros nuestra vida cristiana? Si hoy Igual. llega. Vivir con esa convicción de que Cristo viene pronto. Ahora, todo eso, queridos hermanos, trajo algunas dificultades. Porque entonces algunos de los que habían escuchado de que Cristo Jesús iba a venir y no regresó, no se cumplió lo que Jesús dijo, entonces comenzaron a tener problemas los apóstoles, porque había gente que estaba dentro de la iglesia, pero no creían en la segunda venida de Cristo. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando con sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuál era la pregunta? Burlón. Con sarcasmo, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no ha regresado? Porque los discípulos, todos los que seguían a Cristo, queridos hermanos, ellos hablaban con esa convicción de que Cristo Jesús iba a regresar pronto. Pronto. Por eso comenzaron a levantarse burladores que pensaban que Cristo Jesús no había cumplido su promesa de regresar. Por eso se burlaban y preguntaban, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora, ¿qué era lo que ellos decían? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos decían, aquí no ha pasado nada. Las cosas siguen igual. Y hay gente que todavía hoy en este tiempo siguen diciendo, no va a pasar nada, las cosas siguen igual. ¿Dónde está la venida de Cristo Jesús? ¿Dónde está? ¿Entendemos la necesidad de tener esa convicción y esa certeza? ¿De vivir conforme a la promesa de Cristo? De vivir conforme a lo que Cristo Jesús nos dejó dicho, he aquí, si yo me fuere, vendré otra vez. Nosotros no vivimos de acuerdo a lo que dicen los científicos, los sabios, los adivinos, los que pueden, entre comillas, predecir o vaticinar el futuro. No, queridos hermanos, nosotros creemos en la segura palabra profética de Cristo Jesús, y el Señor dijo que iba a venir y Cristo Jesús va a regresar. Por eso Pedro dice ahora, el Señor no retarda su promesa.
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan Al arrepentimiento. al arrepentimiento. Pedro le dice, estás equivocado. Lo que deberías de reconocer es que estás vivo por la gracia de Dios y tienes la oportunidad ¿de qué? De la salvación. De la salvación. Dios no ha regresado. No es porque Dios se haya tardado, sino porque Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Ahora, queridos hermanos, déjenme decirles algo. ¿Nosotros estamos conscientes cuánto le cuesta a Dios esperar un día más? ¿Estamos conscientes? Yo, por ejemplo, si les pregunto a ustedes, ¿cómo les fue hoy? ¿Qué me contestarían? ¿Cómo estuvo su día? Más o menos, pues hay algunos problemitas, el carro, esto, la casa se me descompuso, la lavadora tiró el agua, en el trabajo tuve algunas fricciones, problemas, pero pues ahí estamos. Ahora, imagínense nosotros si le preguntamos a Dios, Señor, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué creen que Dios nos va a decir? ¿Qué creen que Dios nos va a contestar? Amándote. Sí. Muchos muriendo, Pero sufriendo. Dios va a decir, me costó ver a 1000 niños, a bebés abortados. Me costó ver 2 millones de jóvenes muriendo por las drogas. Me tocó ver 3 millones de asesinatos en un día. Me tocó ver cómo un esposo mataba a su esposa y cómo otros eran acribillados, como muchos eran maltratados. ¿Te das cuenta lo que le cuesta a Dios esperar un día más? Un día más. La paciencia de Dios no es que Dios está sentado en su trono esperando, diciendo, a ver, ahorita. No, hermanos, todo lo que Dios tiene que estar viendo diariamente. Por eso Pedro les dice, Dios no está retrasado en su promesa. Dios lo va a hacer en el tiempo preciso. Pero por ahora, dice Pedro, Dios es paciente porque Él no quiere, querido amigo que nos acompaña, Él no quiere que tú perezcas. Él quiere salvarte. Él quiere darte vida eterna. Por eso imagínate en estos momentos, si verdaderamente se hubiera terminado este mundo en el año 2000, ¿hubieras tenido la oportunidad de la salvación? No. Pero hoy estás vivo y hoy estamos vivos porque Dios está siendo paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios puede esperar a una persona para que se salve, pero ¿cuánto le está costando a Dios esperar a esa persona? Mucho. Por eso, queridos hermanos, ¿cuánto le ha costado a Dios esperarnos a nosotros? Mucho, mucho. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Como había gente que creía y había gente que no creía, entonces se complicaba el asunto. Comenzaron a salir cantidad de enseñanzas, doctrinas que no eran conforme a la voluntad de Dios, ni conforme a la enseñanza de Cristo. Y en este pasaje dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo le dice a la iglesia, queridos hermanos, no tenemos la necesidad de estarnos fijando mucho en lo que pueda decir el hombre allá afuera. Nosotros sabemos perfectamente cómo va a venir Cristo Jesús. Nosotros sabemos perfectamente cómo va a terminar este mundo. Nosotros sabemos perfectamente cuál es el tiempo del fin y cuál es el fin del tiempo. Pero los que no esperaban a Cristo, y te lo aseguro, no esperaban a Cristo. Dice en el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué es lo que el hombre busca? Paz y seguridad. Te pregunto esto. ¿Por qué crees que estos hombres que buscan seguridad y paz no están esperando a Cristo? Ellos estaban buscando lo que ellos querían para este mundo. Por eso las marchas de paz que se están llevando en algunos países para que se acabe la violencia, para que se acabe todo el mal, para que venga paz en este mundo, no están esperando a Jesús. No están esperando a Cristo. Porque el que está esperando a Cristo, dice Pablo, sabe exactamente cómo va a venir ese día, todo lo que va a pasar. Pero cuando el hombre busca paz y seguridad, quiere decir que él no espera a Jesús. Él lo que quiere es tener un mundo a lo que él quiere. Nosotros queremos paz. Oren por la paz, le dicen a las iglesias, y se juntan cantidad de cristianos a orar por la paz, queridos hermanos. Si tú estás orando por la paz y la seguridad, entonces no estás esperando a Cristo. Porque cuando esperas a Cristo, sabes que es necesario que muchas cosas acontezcan. Ahora te pregunto, ¿estamos esperando a Cristo? Amén. Aunque no nos den paz. Esa es la verdad. Pablo dice, no tienen la necesidad que yo aclare las cosas porque saben perfectamente lo que tiene que pasar. Y Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca. ¿Quieren un mundo de paz externa, pero no un mundo de paz interna? Quieren un mundo de paz entre los vecinos, entre los hermanos, entre las familias, pero no quieren un mundo de paz en relación ¿con quién? Con Dios. Quieren la paz externa y la seguridad de que el mal ya no existe en este mundo, pero lo están haciendo ¿sin quién? Sin Jesús. Sin Jesús. Por eso Pablo sigue diciendo en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 8, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con vosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús, ¿desde dónde? Desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Rechazaron el medio que Dios les daba para que tuvieran paz con Él y se enfocaron en buscar la paz, ¿dónde? En este mundo. La paz y la seguridad externa. Y Pablo dice, a los que no conocieron a Dios y no obedecieron el evangelio de Cristo. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo del fin es una verdad. Amén. Porque el tiempo del fin termina con la venida de Cristo Jesús. Por eso, ¿cuántos en esta noche que estamos aquí queremos darle gracias a Dios? Porque nos ha revelado el futuro. No tenemos ningún problema, porque Dios nos ha hablado con claridad. Queridos amigos que nos están acompañando, Cristo Jesús te está invitando para que lo aceptes como Salvador. Ahora tú conoces la realidad. El fin del tiempo no es una fantasía, no es una película, es una realidad porque Cristo Jesús viene pronto. Amén. Cristo Jesús está siendo paciente porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te gustaría aceptar a Jesús? Ahí donde estás, te invitamos para que abras tu corazón en esta noche. De los que estamos aquí, ¿cuántos queremos decirle, Señor Jesús, te esperamos? Amén. Te esperamos, Señor. Vamos a ponernos de pie para terminar en esta noche y darle gracias a nuestro Dios por la maravilla de que tenemos la esperanza bendita en Cristo Jesús. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por la bienaventurada esperanza que tenemos en Cristo.
Gracias, Señor, porque sabemos con exactitud que Cristo Jesús vendrá en las nubes del cielo. Amén. Sabemos que el tiempo del fin y el fin del tiempo se cerrará, Señor, cuando Cristo Jesús venga en las nubes del cielo con sus ángeles para llevar a aquellos que lo aceptaron, aquellos que creyeron, aquellos que lo esperaron, Señor, y aquellos que dieron su vida por Él. Te pido, Señor, por los que nos han acompañado a través del Facebook y hasta donde está llegando esta señal. Te pido por aquellos, Señor, que tengan esta esperanza bendita en su corazón de que Cristo Jesús vendrá pronto. Amén. Bendice a cada uno de mis hermanas y hermanos que están aquí. Ayúdanos, Señor, a seguir manteniéndonos firmes en la esperanza bendita. Ayúdanos, Señor, a ver esa esperanza que estamos viendo, Señor, a través de los acontecimientos que nos están diciendo que nuestro Señor viene pronto. Acompáñanos a nuestros hogares y te pido una vez más por aquellos que nos han acompañado. Quédate con nosotros en nuestro corazón. Te lo pedimos y suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.